Tal vez uno a veces tiende como a pensar y a decir, no, pero es que yo creo que los demás no, ellos no están viviendo así lo que yo vivo, uy, no. Y muchas veces la persona dice, donde les tocara vivir algo similar, uy, donde tuvieran que pasar por lo que yo estoy pasando. Pero sabe que todos en algún momento tenemos que pasar ese tipo de situaciones. Cuando el problema no es de una manera, es de otra, ¿cierto? Porque muchas veces, yo decía aquí hace un tiempo, que a veces los hermanos que cuentan con algún recurso económico, muchas veces eso se les convierte en un problema porque todos los demás asumen que el hermano está bien y asumen el que el hermano no tiene por qué quejarse de nada. Porque hermano, vea que tiene dinero, vea que tiene buena casa, vea que tiene una cantidad de cosas. ¿Cómo se va a quejar? Oiga, y qué injusto que se queje. Uy, imagínese, ¿cómo así que quejándose? Me quejo yo que vea que no tengo. Me quejo yo que estoy en un momento así. Pero hermano, vea, todos pasamos por momentos de dificultad. La cuestión es que el problema a veces es diferente. A veces el problema es de una manera, a veces es de otra. Pero hermano, créanlo que todos tenemos dificultades. Entonces, bueno saberlo y bueno poder nosotros también depositar nuestra confianza en Dios. Porque así como el que no tiene confía en Dios, el que tiene también confía en Dios. Y hermano, y que Dios, Él sea nuestro ayudador. Y que Él sea nuestro guiador. Déjese guiar por Dios. Sí, hay cosas que, digamos, a veces se salen de nuestras manos, se sale de nuestro alcance. Cosas que uno a veces sí, no pudo controlar. Pero sabe que también Dios, Él nos da la sabiduría. Vean, cuando usted ve al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, por eso lo que estamos leyendo en Primera de Corintios, es un ejemplo o son ejemplos, una cantidad de ejemplos para nosotros, porque el pueblo de Israel, ellos tuvieron la ayuda de Dios, ellos contaban con la protección de Dios, pero cuando usted va y mira, Dios en cada batalla actuaba de manera diferente. Usted no ve que Dios siempre hiciera las cosas de la misma manera. Y de hecho, yo creo que eso es una estrategia de guerra. ¿Por qué razón? Porque pues si actuaban siempre de la misma forma, pues iban a ser predecibles. Y entonces, no, es que siempre es de esa manera. No, cada vez se actuaba, o sea, de acuerdo a la batalla que se tenía, entonces había una manera de actuar. Pero sabe que cuando usted mira las diferentes formas como Dios los libraba, habían ocasiones donde Dios intervenía directamente, donde el pueblo no tenía que, déjeme usar esa expresión, no tenía que mover ni una aguja siquiera, no tenía que nada, no tenían que sacar la espada, no tenían que hacer nada. Dios se encargaba de ayudarles y de solucionarles el problema. Pero habían situaciones en las que Dios les daba la estrategia, en las que Dios les decía cómo era que ellos iban a tener que actuar. Y les tocaba sacar la espada, les tocaba sacarla, les tocaba actuar. Entonces, mi hermano, vean, dejémonos guiar por Dios, porque no piense usted que las batallas se van a solucionar siempre de la misma manera. Algo que nosotros hemos tenido que entrar a analizar es que, bueno, estos días precisamente pensaba acerca de eso. Anteriormente se veía mucho que la bendición de Dios era que, por ejemplo, yo estaba aquí en mi casa, no tenía para comer, no tenía, estaba pasando una situación difícil. Y entonces lo que se veía como bendición y como milagro de Dios era que alguien llegara, que algún hermano
Dios le pusiera el sentir y viniera a visitarme y me llegara y que cuando yo abriera la puerta, no, ahí estaba el mercado, ahí estaba todo. O que incluso si no tenía cómo pagar una factura o cómo cubrir alguna deuda, que el creyente iba por la calle y por allá se encontró una bolsa llena de dinero. Y entonces, y se veía que esa era la bendición de Dios. Y hermano, le digo, algunos limitaron la bendición de Dios a ello. Algunos lo limitaron a eso, a que tiene que ser de esa manera. Pero sabe que sí, digamos, muchos de nosotros hemos tenido que ver cómo Dios de la nada nos ha provisto. Cómo de verdad, cómo no teníamos absolutamente. Y Dios, Él se encargó y le puso a alguien en el corazón y le puso a alguien el sentir. Yo les contaba que hace muchos años, estando en una iglesia, bueno, me quedé sin recursos. Y usted sabe que uno en el ministerio pues se depende de Dios completamente. Y eso no es como que, entonces voy a irme a trabajar, porque pues no, usted está en el ministerio, usted depende de ello, pero no había el recurso. En la nivelación, pues, buena, gracias a Dios, pero muy bajita y no alcanzaba muchas veces a cubrir la necesidad. Y en ese momento de dificultad, en ese momento le voy a decir, yo me arrodillé a orar y yo me quedé pensando y me acordé de todo lo que yo he escuchado de los hermanos que, sí, que tuvieron que padecer por causa de la obra, por causa del ministerio. Y yo le dije a Dios, yo le dije, Señor, vea, yo nunca he aguantado hambre por el ministerio, yo he aguantado hambre por otra cosa, pero no por servirle, pero no por estar en el ministerio. Y le dije, y hoy yo creo que hoy va a ser el día. Este va a ser el día. Y yo le dije, no hay ningún problema, ni le voy a reclamar, porque si otros han pagado el precio, pues yo lo voy a pagar también. Y yo le dije, Señor, deme las fuerzas y eso, pero no, o sea, no fue una oración de, a ver, Señor, yo le estoy sirviendo y vea, y esa cocina está vacía. Vea, mis bolsillos, sacar los bolsillos. Vea, Señor, no hay plata, no tengo plata y te estoy sirviendo. No. Y lo digo, hermano, porque hay quienes le reclaman a Dios de esa manera. Aquí dice, Señor, vea, yo no tengo. Vea, y coge la cartera, la hermanita, coge la cartera y vació la cartera y vea, Señor, no tengo nada. Y el otro allá, que es un impío, allá sí, gastando su dinero en licor, gastando su dinero en cosas del mundo. Y vea, yo acá, una hija de Dios sin plata. Hay gente que actúa de esa manera. No, hermano, la verdad, yo le oré a Dios y yo le dije, Señor, pues esta será la primera vez. Le dije, será, pero no hay problema, Señor. Y yo confío y yo sé que mi vida está en sus manos y yo le estoy sirviendo a usted. Y sabe que en eso yo vi la bendición del hermano, pero de eso que así los demás, uno a veces cuenta cosas que de pronto otro no pueda creer o no lo logre entender. Yo le entiendo eso. Pero hermano, vean, yo pude ver la bendición de Dios de una manera muy, muy tremenda. O sea, yo la vi, o sea, yo vi cómo Dios me bendijo y cómo algo que, o sea, como Dios diciendo, vea Jairo, yo tengo cómo proveerle, yo tengo cómo sustentarlo. Eso fue un viernes, tengo muy grabado eso en mi cabeza, eso fue un viernes. Y la verdad, el viernes yo no tenía para comer ese día, no tenía para el día siguiente ni nada. Pero, ¿sabe? Ese día salí a hacer una vuelta por allí, cerca de la iglesia, y cuando salí, de una vez, una hermana de la iglesia, me acuerdo de ella, me acuerdo su nombre, no lo digo acá, pero la hermana, ella, me dijo, hermano Jairo, vea, es que por ahí, desde la ciudad de Cali, alguien le mandó algo y yo lo tengo ahí. Y entonces, oiga, y yo dije, vea Dios, tan bonito.
Y de una vez, y dijo, sí, hermano, y le mandaron y ahí está. Y sabe, y usted dice, bueno, sí, bueno, qué bendición. Vea, hermano, ese fin de semana, en ese fin de semana, lo que fue el viernes, el sábado y el domingo, Dios me dio lo que yo nunca recibía, ni siquiera en 2 meses. Le digo así, ni siquiera en 2 meses. ¿Por qué razón? Porque, hermano, Dios, Él de verdad, o sea, yo vi que era Dios diciendo, vea, Jairo, mira, yo lo puedo bendecir a usted. Y me lo demostró y de verdad que lo hizo. Al punto de que el día domingo, eso, o sea, tengo muy grabado por la experiencia, por todo lo que viví, pero una de las cosas es que ese domingo había un evento de las damas acá en la ciudad de Ibagué. Y como desde ese tiempo, yo desde hace mucho rato manejo todo esto de sistemas, ellas me habían pedido que les ayudara con algo de computadores y algunas grabaciones y algo allí. Y estando en el evento, una hermana, hija de un pastor, ella me abordó. Y entonces me dijo, hermano Jairo, me dijo, Dios lo bendiga, me dijo, hermano Jairo, vea, lo que pasa es que una persona lo estuvo buscando a usted y no lo encontró. Y yo, bueno, entonces me dijo, no, y esa persona le dejó algo acá con nosotros. Entonces dijo, eso me lo dijo el sábado. Me dijo, ¿será que usted el domingo, mañana va a estar acá y yo le traigo? Yo le dije, pues sí, pues yo voy a estar acá. Aquí me pidieron que les colaborara. Y de verdad, el día siguiente, la hermana me llegó, y le voy a decir, le voy a decir cuánto fue. Me llegó con un paquete, un paquetico de billetes, y en ese tiempo, estoy hablando de hace unos 18 años, estoy hablando de hace ratico, me llegó con un paquete de $500,000, 500,000 pesos ahí. Y yo cuando vi eso, yo, ¿qué pasó? ¿Y esto qué? Me dijo, no, dijo, esa persona dice que sintió darle esto a usted, lo estuvo buscando, no lo encontró, y entonces como ellos eran pastores cerca donde yo estaba, entonces dijo, ellos le dejaron esto con nosotros. Y le dije, pero yo lo conozco. Me dijo, no, no, ni usted lo conoce a él, ni él lo conoce a usted, pero él nos pidió que le entregáramos esto a usted. Y yo le digo, o sea, eso puede parecer como tan natural, o sea, como algo dentro del ministerio puede parecer muy natural. Sé que a mí me escuchan pastores en esta mañana, que ellos me van a decir, hermano Jairo, sí, eso, hermano Jairo, déjeme, yo le cuento lo que me ha pasado. Yo lo sé. Lo que sucede es que en el caso mío, lo que a mí me impactó fue la cadena que se dio. Que eso se dio luego de que yo, o sea, ¿quién iba a pensar que yo el día domingo iba a tener mis bolsillos llenos cuando el día viernes no tenía para comer? ¿Sí? ¿Quién lo iba a pensar? O sea, ¿quién iba a pensar que, o sea, eso, incluso la hermana, cuando me lo dio, diría, bueno, hermano Jairo, qué bendición, vea, le dieron esto. Pero lo que ella no sabía era que yo el viernes pasado, o sea, 2 días antes, no tenía para comer. ¿Sí ve? Entonces, Dios, Él es así, o sea, Él se muestra y Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador. Pero donde yo quiero ir esta mañana es que no siempre yo voy a ver la mano de Dios obrando de esa manera. Entonces, usted dice, sí, hermano Jairo, porque si uno va perdiendo la fe. No, no es porque uno pierda la fe, es porque Dios, en cada batalla, Dios obra diferente. Dios actúa diferente, Dios usa medios diferentes. Que uno a veces quiere como encasillar a Dios y que Dios obre siempre de la misma manera. Sucede que no, hay momentos donde Dios dice, no, ya no lo voy a bendecir de esa manera. Y usted lo mira, usted dice, hermano Jairo, bonito eso, pero ¿y la Biblia habla de eso? La Biblia habla de eso. Ayer les mencionaba de Elías siendo sustentado por Dios a través de una viuda. Y no era una viuda que le servía pescado, no era una viuda que le hacía su buen arroz con pollo, con sus buenas pataconas. No, era una arepita allí decía harina y tenía aceite, no tenía más. O sea, usted no imagine que él entonces los banquetes más impresionantes.
Pero escúcheme algo, antes de eso, el mismo hombre de Dios había estado en una cueva. Antes de eso, el hombre de Dios estaba era bebiendo, no vino, no estaba bebiendo, no, es que las bebidas más, no, había una quebrada y allí estaba siendo sustentado. Y entonces viene la canción, no sé cuántos la han escuchado. Un cuervo aleteó y llegando al arroyo bajó, llevaba pan, llevaba carne. Entonces, y lo sustentó de esa manera. Así, bueno, así dice la canción, a algunos no les gusta, así dice la canción, lo sustentó de esa manera. Pero llegó el momento de que el arroyo se secó. Y hay momentos donde se seca el arroyo. Yo lo que le quiero decir esta mañana es eso. Hay momentos cuando el arroyo se seca. Hay momentos donde eso, donde usted ha tenido la bendición, eso se seca. Y se seca porque Dios lo quiere llevar donde la viuda. Dios lo quiere llevar a otra experiencia. Dios lo quiere llevar a algo diferente. Pero hermano, nosotros a veces nos apegamos a ese arroyo, a pesar de que ya se secó, a pesar de que ya allí no hay nada y que la bendición está en otro lugar, pero a veces no se quiere mover del arroyo, aunque se haya secado. Entonces es ahí donde es importante, hermanos, que nosotros nos dejemos guiar por Dios. Amén. Dejémonos guiar por el Señor. Digámosle a Dios, Señor, vea, yo estoy pasando esta situación, a ver de qué manera se va a solucionar. Porque, hermanos, yo no puedo quedarme, digamos, allí pensando siempre de que Dios va a solucionar, porque como en el pasado lo hizo de esa manera, entonces lo va a hacer de la misma forma conmigo. No, Dios va a usar otros medios. Lo importante es que sea Él quien nos guíe, que sea Él que nos diga, levántate y vete allá, vete a Sarepta, ¿sí? Porque yo le he dado orden a una viuda allí para que te sustente. Levántese y vaya. Entonces, pero es que los cuervos, ellos tienen mi dirección. Los cuervos tienen mi dirección. Los cuervos saben dónde vivo yo, ellos pueden venirme a traer acá. O que entonces vayan donde la viuda, recojan el mercado que me va a enviar la viuda y que me lo traiga, el mercado no, la comida ya preparada, que la recoja y la traiga y yo aquí lo sigo esperando. No, vete a Sarepta. Yo no sé a dónde Dios te quiere llevar para bendecirte. No sé a dónde Dios te quiera llevar. Tal vez esa empresa que tenías o ese trabajo que tenías, no sé, tal vez haya alguien aquí en el devocional al que lo despidieron de su trabajo. Lo despidieron, se quedó sin trabajo. Entonces, y usted está ahí desesperado y está angustiado. Pues yo le entiendo la angustia. Yo le entiendo la desesperación porque, hermano, uno humanamente, cuando uno no tiene los recursos, de verdad que es difícil. Esta misma semana, una hermana, ella me llamaba y me decía, hermano Jairo, ayúdeme a orar. Dijo, ore por mí. Dijo, porque estoy debiendo un dinero y no tengo cómo pagar. Y la hermana de verdad, ella estaba desesperada, estaba pasando un momento difícil. Y bueno, hablamos un rato allí, pero sabe que el día de ayer me llamó la hermana y me dijo, hermano Jairo, vea, lo llamo otra vez. Dijo, pero esta vez para contarle el testimonio. Dijo, y es que el Señor me dio. Dijo, no pagué todo, pero ya logré solucionar. Y digamos, ella me lo contaba con esa emoción, porque ella sabía que lo que había pasado era una intervención de Dios. Cosas que usted dice, qué casualidad. Pero el hombre de Dios, el creyente, él sabe que Dios intervino. Él sabe que Dios fue el que obró. Y la hermana me llamó y me dijo, hermano Jairo, yo le quiero contar, digo, porque así como le conté mi problema, ahora le quiero contar de que Dios me ayudó. ¿Sí ve? Entonces,
nosotros debemos de permitirle a Dios que nos lleve a donde está esa bendición. Tal vez usted ahora que está pasando ese momento difícil, esa crisis económica, y usted dice, hermano, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues hermano, mirar y limpie su oído, limpie sus oídos porque de pronto no está escuchando. Dios lo está llamando, Dios le está hablando, usted no se está dando cuenta. Pero Dios lo está mandando y Dios le está diciendo, es que la bendición suya está en tal lugar. Usted créalo, yo le tengo la bendición, vea, sírvame, séame obediente, haga las cosas correctamente, pero la bendición suya está en tal lugar. Es que Dios nos ayude, que nosotros nos dejemos, hermanos, dejémonos enseñar, aprendamos de la palabra. La palabra de Dios, ella tiene tantas instrucciones para nosotros que si las pusiéramos en práctica, hermano, no nos iría de pronto a veces como nos va. Nosotros muchas veces las crisis que vivimos es precisamente porque no ponemos, digamos, atención a lo que la palabra de Dios enseña. Porque muchas veces nos descuidamos y eso que les decía en un principio, eso que les decía en un principio de que todo tiene su tiempo, a veces nosotros no valoramos. Esa es la verdad, a veces nosotros no valoramos el que no entendemos el momento que estamos viviendo en nuestra vida. No lo entendemos. Hay momentos donde la Biblia habla, por ejemplo, cuando usted va a Eclesiastés, usted encuentra que dice que hay tiempo de recoger piedras. Hay un tiempo para recoger, pero hay un tiempo para esparcirlas. Y usted se pone a mirar todo lo que el proverbista allí él está mencionando, y usted le puede encontrar el sentido a todo ello. Hay un momento donde usted se puede capacitar, hay un momento donde usted se puede formar, hay un momento donde usted puede crecer, porque algunos de pronto a veces, Señor, yo quiero que me bendiga, hay quienes dicen, hermano, yo quisiera tener un buen empleo. Y entonces, hermano, ayúdeme a orar para que Dios me dé un buen empleo. ¿Y qué es el buen empleo? O sea, usted no está diciendo, la persona no está diciendo, no es que yo quiero que me pongan mucho trabajo. Que yo necesito eso, necesito un buen empleo donde me pongan harto trabajo. No, la persona lo que muchas veces está buscando es un buen trabajo, es donde le paguen mucho y donde tenga que hacer poco. Y eso es lo que a veces la persona está buscando. Hermano, ayúdeme ahora que me consiga yo un buen empleo. ¿Y cuál es el buen empleo? Un empleo donde me paguen mucho y que yo no tenga que hacer nada. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde está la complicación. Porque la persona puede tener el anhelo y decir, hermano, es que yo quiero que me paguen bien, que yo pueda decir, bueno, ahí tengo mi sueldo, me pagaron el sueldo y eso cubre todas mis necesidades. ¡Ay, qué alegría! Vea cómo me va de bien. Pero la pregunta que yo le haría, que no sé si usted se la ha hecho, pero la pregunta que yo le haría es, ¿qué tanto sabe una persona? ¿Qué tanto puede hacer una persona como para que otro tenga que pagarle y que pagarle, como dice el otro, que me pague muy bien? Entonces, ¿qué tanto sabe? O sea, ¿qué es lo que sabe? Porque yo sí le digo, hay personas que tienen mucho conocimiento porque se han preparado, porque se han capacitado, porque se han formado bastante y de verdad a veces la persona no consigue trabajo. Sí, esas situaciones sí se dan, pero en cuántas ocasiones la persona está buscando un buen trabajo, pero la persona no tiene ninguna preparación. Y entonces el otro se escuda y dice, hermano, pero yo no tuve la dicha, yo no tuve la bendición de que mis padres me pusieran a estudiar. Bueno, sí, yo le entiendo eso,
pero eso tampoco es disculpa porque más hoy en día, hermano, más hoy en día, eso no es disculpa porque hoy en día el que no se prepara es porque no quiere, digamos, en nuestro contexto. Ahora, claro, usted entiende que esta transmisión está saliendo a nivel mundial, o sea, cualquier persona de cualquier parte del mundo la puede ver y tal vez en otros países haya lugares donde las personas no tengan los mismos privilegios que tenemos nosotros. Te dice, ay, hermano Jairo, tampoco exagere. No, no exagero. Es que incluso, mire que nosotros hoy en día, yo siempre, a mí eso, le digo, a mí siempre me impacta eso porque yo cuando me baño, yo a veces abro la llave y eso sale, esa cantidad de agua. Qué rico, ¿cierto? Delicioso. Pero hermano, cuando estoy allí, muchas veces pienso que en mi mismo país, que aquí mismo en Colombia, hay niños que se mueren por una gota de agua, porque no tienen agua pura, no tienen agua que puedan beber. En mi mismo país, aquí mismo en Colombia. ¿Sí? Algunos usan eso para hacer política y les hacen promesas de una cantidad de cosas, pero hermano, usted sabe que realmente lo están usando porque no hacen nada. A la larga, como se dice, no terminan haciendo nada. Pero así en otros lugares, usted hoy se puede conectar y puede estar en el devocional y ve, ahí está escuchando. Hay personas que ni siquiera les dan energía. Hay personas que no tienen energía, o si la tienen tan cara y no tienen cómo pagarla. ¿Sí ve? Entonces, claro, tal vez hayan personas que no tengan esa capacidad, pero hermano, le digo, muchos la tienen. Por eso decía, déjeme decirlo entonces de esta manera. La mayoría de nosotros, si no nos capacitamos, es porque no queremos. La mayoría de nosotros, no digamos todos, pero la mayoría de nosotros, si uno no se capacita, es porque no quiere. Me deja de ser atravesado. Déjeme ser atravesado esta mañana. Hermano, si uno no se capacita es por flojo. Mi hermano Jairo, usted nunca ha dicho así. Bueno, déjeme lo digo y tómelo a bien. Pero es verdad. Sí tiene tiempo para ver novelas, sí tiene tiempo para verse todas las series de Netflix. Hermano, en eso sí, hermano, pregúntele. Ya se las ha visto todas. Ya se las ha visto todas e incluso las ha repetido. ¿Qué es? ¿Y qué aprendió de eso? ¿Se formó? No se formó. A mí a veces me gusta ver algunos videos que yo digo, hay cosas que yo a veces me encarto tratando de hacer algo y hermano, y otro viene y me muestra que se puede hacer muy sencillo. Y uno dice, ay, Señor Jesús, y a mí me gusta mucho el aprender. A mí me encanta aprender. Pero hermano, pero usted hoy en día, si usted no sabe hacer una torta, usted entra a internet e incluso hasta le muestran cómo hacerla. Muchos de nosotros, hermano, no, muchos no, todos, yo creo que la mayoría, bueno, los que están como de mi edad, nosotros allá, si algo teníamos de pronto era una receta de cocina. Una receta de pronto por allá que a veces hasta las hojas estaban manchadas y usted ni sabía bien qué era lo que decía y usted trataba de adivinar. O que de pronto alguien hasta le arrancó un pedazo a la hoja, se decía, ay, ¿aquí qué decía? Y hermano, y hágalo, vamos a hacer lo que dice acá el libro de la receta. Hoy en día, usted no solamente le dan la receta, el otro se pone a preparar la torta ya, le dice, vea, los huevos los va a fritar, vea, cójalos y frítelos de esta. O sea, hermano, lo que le digo, si no aprendemos es por flojos, porque el otro nos está mostrando allá, nos está mostrando cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Sí ve? Pero la persona entonces se pone a desperdiciar su tiempo viendo TikToks, viendo novelas, viendo series,
Y hermano, y yo no sé, bueno, iba a decir algo, pero me acordé que sí. Porque iba a decir, yo no sé quién le va a pagar por eso, pero no, sí, hay gente que le pagan por ver televisión. Sí, la verdad, hay personas que les pagan y hoy en día a la gente hasta se le paga por eso. Porque usted entre y hable y diga, vea, el tal programa le va a hacer un resumen de él y le hacen el resumen y le pagan a usted por usted hacer eso. Entonces, uno tampoco puede ponerse a hablar lo que no es. Pero hermano, la mayoría de las empresas, cuando usted vaya a pasar la hoja de vida, ellos no le van a preguntar, venga, usted, yo quiero, a ver, yo lo voy a contratar si estamos buscando a alguien, pero necesitamos a alguien que se haya visto completa la serie de, no sé, póngale nombre. Hoy en día eso le colocan nombres todos raros. Si usted se vio esta serie completa, usted es capacitado para este trabajo. O sea, estamos contratando a alguien precisamente que cumpla con esto. ¿No? Yo no sé, yo les pregunto, a ver, déjenme le pregunto porque es que nosotros estamos en un mundo todo loco. Pero yo le pregunto, ¿a alguno de ustedes en algún momento que ha pasado alguna hoja de vida, le han exigido el que usted tiene que ser un buen televidente y que entonces que usted, no, es que usted acá se le contrata, pero si a usted le gusta ver televisión, entonces si le gusta, usted tiene el puesto asegurado? ¿Cierto que no? Entonces, hay tiempo de recoger piedras, hay momentos, el problema es que nosotros muchas veces queremos recogerlas en el mismo momento en el que tenemos que esparcirlas. Es la persona cuando fue a buscar trabajo y entonces le dijeron, sí, claro, el trabajo lo tiene. Y entonces, vea, aquí está el trabajo, aquí está, sí, hay una vacante, hay una oportunidad para trabajar, pero usted tiene las capacidades, usted se ha preparado, usted ha estudiado. Entonces, y ahí es donde el otro ahí sí se acuerda que tiene que ir a recoger piedras. Pero no, ese no es el tiempo de recogerlas, porque el otro no va a ponerse a esperar de que usted vaya y aprenda para entonces ahí sí darle el trabajo. O sea, no sé si me estoy dando a entender bien esta mañana. Yo creería que sí, ¿cierto? Yo creería que me estoy expresando bien esta mañana y que estamos entendiendo de que esto no es, incluso muchas veces yo echarle la culpa a Dios, Señor, vea, yo tanto que le sirvo, yo tan buen creyente que soy, vea, yo ni siquiera me robo los diezmos, yo hasta diezmo muy correctamente, pero vea que me despidieron de la empresa. Vea, Señor, yo no entiendo, yo pasé mi hoja de vida y prefirieron contratar a un impío allá que contratarme a mí. Prefirieron a un mundano, Señor, yo no entiendo. Entonces, a ver, ¿dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde estás tú? Que vea, hay más bendición para el impío. Y la verdad, hermano, el problema no es de Dios. Y el problema ni siquiera fue porque al otro lo escogieron por ser impío. Al otro muchas veces lo escogen es por su formación. Al otro lo eligieron, al otro lo promovieron. Iban a despedir a alguien y prefirieron despedir muchas veces al creyente y lo despidieron no porque es que ellos amen, no es que, ay hermano, no es que el mundo, ellos solamente se aman entre ellos. No hermano, es que en una empresa, el dueño de la empresa, él muchas veces lo que está buscando es mayor rendimiento. Él está bien, hermano, déjeme decirle, bien encartado pensando en cómo sacar la empresa adelante, en que vea, tengo que pagar y cada vez me suben más los impuestos y vea, y quiero incursionar. Entonces, porque algunos ven que el dueño de la empresa de pronto le está quedando cierta porción buena y eso se llenan de envidia. Pero lo que no saben es que mientras que el otro quiere que
que le aumenten el sueldo para irse a comprar el último iPhone, se quiere ir a comprar lo último allá, la última pinta, ya esa super chaqueta y todo eso. Muchas veces el empresario él sí quiere y él quisiera tener un poquito más para ir y montar otro local en otro lugar y generar empleo también, porque eso genera empleo para otros. ¿Sí ve? Entonces, y muchas veces él está pensando en eso y tiene alguien acá que no trabaja. Entonces, y muchas veces la persona tiene que escoger, y hermano, no lo escogió, escúcheme eso, no lo escogió por ser impío, lo escogió porque muchas veces, en muchas ocasiones, los inconversos terminan dándole, digámoslo así, dándole una paliza a los creyentes en lo que tiene que ver con buen comportamiento, en lo que tiene que ver a veces incluso hasta con honestidad. Escúcheme eso, incluso a veces con honestidad. Y el otro termina siendo más honesto. Dice, hermano Jairo, espera un momentico. ¿Quién dijo que yo voy a robar? No, hermano Jairo, a ver, un respetico, hermano Jairo. No, yo no soy ningún deshonesto. Yo a nadie le robo nada. Pero hermano, cuando la persona tiene que trabajar, cuando le están pagando por un horario, pero no lo cumple, y le están pagando y vea, usted trabaja de tales horas a tales horas y usted, esto es lo que debe de hacer. Y muchas veces, hermano, usted no me lo va a creer, usted cree que a veces uno exagera, pero cuántas veces el dueño de la empresa le dice, ¿sabe qué? Yo lo contrato, yo lo dejo trabajar, pero páseme ese celular. A ver, páseme ese celular, yo lo veo a usted, ahí le puse cámaras y tiene que, imagínate, en vez del jefe estar pensando en cómo hacer otras cosas en otro lado, tiene que andar vigilando, muchas veces hasta los mismos creyentes para que trabajen. No quieren ni trabajar y allá, y el jefe lo está mirando que él, cualquier espaciecito que tiene una vez, saca el celular y juegue y en otras cosas ahí. Entonces, puede que el creyente diga, no, yo nunca voy a ir a robármele y no voy a ir a traerme algo de la empresa. Dios me guarde de eso. Y de pronto la persona dirá eso. No, yo jamás. Pero ¿cuántas veces le está robando el tiempo y le está robando dinero al patrón? ¿Por qué razón? Porque el patrón le está pagando. O sea, cuando el patrón le pagó su sueldo, el patrón no le estaba pagando el ocio, le estaba pagando era el trabajo. Y si el otro no trabajó, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Le pagó porque creyó que había trabajado, pero sucede que el otro no trabajó. Y después, entonces viene es que Dios es el que me falla, es que Dios es el que no me da, es que Dios es el que vea. Y entonces, Señor, ¿y dónde está usted? Y usted bendice a los demás y a mí no me bendice. Y hermano, yo le digo, si algo Dios quiere hacer con su pueblo es bendecirlo. Si algo, hermano, créalo esta mañana, créame eso. Si algo Dios lo quiere bendecir a usted. Y que, hermano, y que usted vea al otro allá, al impío, con su buena camioneta, yo le digo esta mañana, si alguien quisiera ver Dios con esa buena camioneta, es a usted. Y usted no crea, escúcheme, usted no crea que Dios dice, mis hijitos, ojalá que tengan los peores zapatos. Mis hijitos, ojalá que tengan la peor casa, la peor ropa. No, Dios quisiera, vea, usted, de ahí lo que le decía del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, usted ve la intención de Dios. Porque Dios le decía al pueblo, vea, ustedes guarden mi palabra. Le decía, si ustedes me obedecen, vea, yo les voy a poner a ustedes siempre encima. Dice, los voy a poner siempre encima y no debajo. Los voy a poner por cabeza y no por cola. Dígame si la Biblia no dice eso. ¿Qué es? Y hermano, no, sucede que eso Dios era con el pueblo de Israel, pero con la iglesia no. No olvides eso. Dios a la iglesia también la quiere bendecir. Pero seamos obedientes. El que hurtaba, dice la Biblia, no hurte más. Si lo estaba haciendo, ustedes, Señor Jesús, vea, yo no me he dado cuenta que también eso era robar. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga incluso que compartir
con el que padece necesidad. Que antes Dios, o sea, ya no es el que, entonces yo le voy a orar a Dios y que llegue la bendición acá. No, ahora es, vaya y trabaje, capacítese, prepárese, trabaje, esfuércese. Y ahora cuando le venga la bendición, antes usted va a ser el que va a tener para compartir con el que padece necesidad.